Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase del lunes 8 de mayo del 2023, clase físico-química paralelo 5C1. Bueno, ya nosotros habíamos revisado lo del sílabo, ¿no? El contenido de la asignatura como tal, el alcance de la materia, y habíamos estado ya revisando el tema de unidades. Inclusive habíamos planteado una tarea, ¿no? Que es la del sistema MKS. Esa es la tarea, la voy a escribir de todas maneras. Entonces, la última clase se le dejaba una tarea, que era investigar las unidades de los sistemas MKS, CGS y el sistema inglés. Entonces, eso habíamos dejado en la última clase, ¿no? Por lo menos lo habíamos enunciado. Habíamos también revisado conceptos básicos sobre el trabajo. Le habíamos dicho que para poder avanzar con este curso, requeríamos, requeríamos revisar conceptos como trabajo, energía, potencia. Y dentro de esta revisión, nosotros habíamos mencionado que el trabajo no es otra cosa sino una fuerza sobre un cuerpo. Cuando éste actúa sobre otro, de manera que existe una tendencia permanente de movimiento del cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, la fuerza se manifiesta justamente como un vector. Y hay diferentes maneras de calcular la fuerza, ¿no? Uno cuando el trabajo ejerce esta fuerza, por ejemplo, la fuerza tiene un ángulo de inclinación cualquiera. Entonces ahí, para calcular el trabajo es la fuerza por el coseno de ese ángulo con respecto al eje de las X y la distancia que recorre el cuerpo. También habíamos hablado de las unidades. Y las unidades de trabajo, por ejemplo, teníamos los julios, o el trabajo, vamos a eso a anotar. Entonces, las unidades de trabajo, trabajo es y la W es el símbolo. Este trabajo se puede evaluar en Joule. Y este Joule no era otra cosa sino la fuerza expresada en Newton por metro. También habíamos revisado que un kilopotímetro, un kpm, con las unidades de conversión era igual a 9,81 julios. 9,81 julios. Y habíamos mencionado también que un julio
puede ser convertido en ergio. Ergios es una unidad que le corresponde al sistema CGS. Joule es igual a 10 a la 7 ergios. A la 7 ergios. Y un ergio o una dina normalmente es el trabajo realizado. A ver si apague el audio, no necesita en este momento audio. No sé por qué insiste en abrir la señorita Yamile el audio. Bien, entonces decíamos que el ergio o la dina es el trabajo realizado por una fuerza constante. Entonces, este ergio es igual un desplazamiento que se efectúa en 1 centímetro. Otra equivalencia importante es que 1 newton es igual a 10 a la 5 dinas. Y por supuesto, 1 metro es igual a 10 al cuadrado centímetro. Hasta ahí es la revisión de las unidades de trabajo, con sus respectivos factores de conversión. Otro concepto importante que se va a ver involucrado a lo largo de esta clase es la energía. Y entonces la energía de un cuerpo normalmente es la capacidad que posee para realizar un trabajo. Y la energía normalmente se mide en función del trabajo. Muy importante, no es lo mismo. No es lo mismo la energía del trabajo. Y de hecho, se puede realizar trabajo y energía y podemos inclusive hasta expresarlo en las mismas unidades. Pero la energía, en cambio, es lo que se conoce como una magnitud escalar. Entonces, la energía en física 1 o en física básica nos enseñaron que hay diferentes tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, la energía potencial, la energía cinética, la potencia como tal, y hay otro tipo de energía, que es en este caso el de las moléculas, ¿no? Es necesario también mencionar que para el caso de los átomos y de las moléculas, la energía cinética tiene una alta incidencia. Por cuanto lo que se busca en estos cálculos muchas veces es ver la velocidad con la cual se están moviendo las moléculas o los átomos también. Entonces, veamos o hagamos un repaso de lo que es energía potencial. Energía potencial que normalmente es cuando un cuerpo gana altura y existe esa capacidad justamente de realizar un trabajo.
pero realiza el trabajo en función de la altura que ganó o de la posición en la cual se encuentra. Voy a borrar la pizarra. Energía potencial se la puede calcular a la masa por la gravedad y por la altura. Esa es la fórmula general, ¿no? Nuevamente, Masa por gravedad. ¿Qué más? ¿Qué A, significa el H? masa por gravedad, masa por la gravedad y esta es la altura. ¿Por qué es H? Porque normalmente todos los autores o todos los científicos son norteamericanos. Entonces, esta H es de la palabra high. Gracias. High. Entonces, en todos los libros de física usted va a ver H. Pero esa H es de high, que en inglés significa altura. Entonces, bueno, hago esa aclaración porque de repente alguien no recuerda eso. Y dice, bueno, ¿y por qué es una H? ¿Por qué no es una A de altura? La A se usa es para aceleración. Entonces, yo les había a ustedes mencionado que tenían que investigar el cuadro del sistema MKS y del sistema CGS. Por lo tanto, ya ustedes estarán en conocimiento que la energía como tal, yo la puedo calcular y la debo calcular si estoy en el sistema MKS. Se calcula en Joule. Y ese Joule está dado en la masa, que está en kilogramos, la gravedad, que es metro sobre el segundo cuadrado, y la altura, que está dado en metro. Entonces, este conjunto armonizado de unidades me va a generar los kilómetros. Bueno, supongo que sí se acuerdan del valor constante de la gravedad. Por ejemplo, Brian Castro, ¿cuál es el valor de la gravedad? 9.98. Correcto. 9.8, ¿verdad? Y ahí hay otra cosa muy importante. Recuerde que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, o también puede ser 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Yo no me voy a detener mucho en eso porque eso ya ustedes se les ha pedido que inclusive hasta investiguen. En el sistema CGS, la energía se puede medir en el. Entonces la masa está dada en gramos. La gravedad está dada en centímetros sobre cuadrado. Y la altura está dado en centímetros. Por favor, tomen apunte de esto, porque la mayoría de los errores provienen cuando yo no armonizo bien las unidades dentro de las fórmulas.
Y luego viene el error del cálculo y ahí viene la tragedia. Bien, entonces la energía potencial también se la puede evaluar empleando el trabajo. Entonces, la energía potencial es igual al trabajo por la altura. Y cuando esto sucede, yo tengo las unidades también del sistema gravitatorio o los kilopodímetros, los kpm. Y este kpm se obtiene justamente cuando tengo un trabajo por una altura dada en metros. No, yo no tengo grupo. Alguien escribe por el chat. Yo no tengo grupo. Ustedes son libres de armar todos los grupos del mundo. Yo contesto por el correo. Ya le voy a escribir mi correo. El correo institucional. Voy a anotarlo aquí arriba. Jessica.guevaras, en plural, @g.edu.es, ese es mi correo. Ahí pueden escribir y yo les puedo. Obviamente, al momento de enviar las tareas del TVN, yo no les voy a resolver los problemas. Ustedes tienen que hacer. Tienen que agotar todos los esfuerzos. Puedo dar el comentario, como no, pero son ustedes los que tienen que resolver los problemas. Porque desde luego ustedes son los que están aprendiendo, ¿no? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta tienen hasta aquí con el tema de energía potencial? Para pasar a energía cinética. Sí, Miss, una pregunta. ¿Esos de ahí son fórmulas o cómo? No entiendo. Esto es fórmula. Esto es fórmula. Estas son unidades. Estas son unidades en las cuales están de acuerdo a los sistemas de KS, CGS. Esto es una fórmula. Y estos son unidades. Puede bajar un poco más la cámara, ¿viste? No sé. A ver, ahí. Sí, Ya. Entonces, los que están en cuadro son fórmulas. Pero estos de acá son unidades. El problema, por ejemplo, le pueden decir que calcule el trabajo de una bomba que descarga 2.250 litros, por ejemplo, de petróleo. Y le dice que el petróleo está ubicado a 15 metros de altura. Y le dan el peso específico del petróleo, por ejemplo. Entonces, usted puede calcular el trabajo como tal, pero tiene que armonizar unidades. Tiene que armonizar. En el sentido de que, por ejemplo, usted tiene unidades en litros, pero sabemos que los litros no forman parte de este esquema de cálculo. Entonces requerimos cambiarlos empleando factores de conversión. Entonces la única manera de cambiarlo es, por ejemplo, el litro pasarlo
a KP y lo pone. Puedo hacer eso. Y ahí tendré yo el peso, por ejemplo, del petróleo en ese caso. Ya hemos de hacer algún ejercicio. Porque tal como estábamos mencionando, la idea de revisar estas unidades básicas y conceptos básicos es para poder tener claro que, por ejemplo, si yo quiero calcular la energía en los sistemas MKS, siempre me va a dar aquí joules, pero tengo que vigilar que la masa esté dada en kilogramos. No puedo usar una masa en gramos, porque eso le corresponde a otro sistema. La gravedad tiene que estar en metros sobre segundo cuadrado. Y la altura tiene que estar dado en metros. Ahí yo voy a tener como resultado mi cálculo el joule. Si el problema me pide que calcule en hercios la energía potencial, el hercio trabaja con gramos, con centímetros sobre segundo cuadrado y centímetros de altura. El hercio no trabaja con metros. Si yo acá no le cambio de metro a centímetro, el cálculo estará errado. Tiene que usted armonizar unidades. Caso contrario, va a haber error y nunca le saldrá la respuesta. No sé si está respondida y si me expliqué, señorita, creo que es Montesé Morán. La compañera Cujiera. Ah, ya, bueno, por favor, aclare si Sí, me Miss, expliqué. gracias. Bien, entonces, por favor, indiquen si ya se puede borrar la pizarra para ver la energía cinética. Sí, Miss, de mi parte sí. Ya, gracias, entonces vamos a borrar esto. Bien, entonces ahora vamos a ver la energía cinética, que es el otro tipo de energía usual y frecuente a calcular. Y la energía cinética normalmente es la capacidad de realizar un trabajo, pero debido al movimiento en el eje de las X. En el eje de las Y es altura y eso es energía potencial. En el eje de las X es el movimiento al cual se le denomina que va a generar el crecimiento. Entonces, la fórmula para es un medio m cuadrado. ¿Qué es esta m? Ya nosotros sabemos que esto es masa. Y esto ya sabemos que es velocidad. La velocidad. Entonces, en los sistemas MKS, yo puedo calcular la energía cinética en joules. Un medio es un valor constante. La masa está dada en kilogramos. Y la velocidad está dado en metros sobre el segundo cuadrado. Metros sobre el segundo. Y es todo esto al cuadrado. En el sistema CGS, yo tengo ahí los ejes.
el medio que es constante, gramos, y la velocidad que está dado en centímetros sobre segundo, metro al cuadrado. Y en el sistema gravitatorio está dado en kpm. El medio es constante. La masa está dado en UTM, de toneladas UTM. Y la velocidad está dado en metros sobre segundo. Este cuadrado que ustedes ven aquí es el cuadrado de la fórmula. Por eso todo el término está encerrado en cuadrado, o está elevado al cuadrado. Con este repaso, estos conceptos, bien vale también mencionar algo importante. Aquí, en nuestro sistema, se cumple la ley de la conservación de la energía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la energía no se crea ni se destruye. La energía solo se transforma. Se transforma, ¿verdad? Así es, solo se transforma. Como la masa seguida. No. Y este es un La concepto. materia, perdón, como la materia. Sí, esto es. No voy a entrar yo a las discusiones filosóficas ni religiosas porque eso no es de interés ni de la materia ni mío. Pero recuerde que toda la materia como tal está constituida por átomos. Todo, absolutamente todo. Y hoy en día ya no se habla ni siquiera de los átomos. Ya se habla de fracciones atómicas. Y recuerdo alguna vez haber leído la existencia de los quarks. Esto son teorías físicas reales, en este caso. No es que estoy haciendo referencia a algún tipo de película. O sea, de hecho, hay muchos principios de la física que están involucrados en la cinematografía, ¿no? Pero la ley de la conservación de la energía es una ley que en definitiva se cumple por cuanto aún cuando hablamos de gas, nosotros podemos ver transformación o podemos evaluar la transformación de la energía. Y el gas, a pesar de que, y me refiero puntualmente al gas, porque para nuestra mente quizás no sea un poco difícil de entender, pero el gas está constituido por átomos. Y obviamente esos átomos están en movimiento. Y entonces el movimiento de los átomos puede también variar. Porque si usted considera un sistema y este gas está dentro de un sistema, los átomos se están moviendo y pueden ganar tanto energía cinética y se puede transformar en energía potencial. A ver, señorita Loida, tiene la mano alzada. Sí, el gas es un hidrocarburo, Perdón. ¿verdad? El gas es un hidrocarburo. Cuando habla usted o cuando se quiere referir al tema de hidrocarburos, los hidrocarburos son, Hola. sí, yo la estoy escuchando. El concepto de hidrocarburo es bastante amplio
Y no necesariamente un hidrocarburo es un gas. No necesariamente. Hay otro tipo de gases como por ejemplo el helio o el argón. Sí, claro. La Sí tabla, los la tabla periódica de elementos en la última columna, ahí tiene usted el listado de gases. Está el neón, está el argón y muchos otros más, ¿no? Que inclusive ya hoy en día la tabla periódica de elementos ha aumentado en su número. Y hay elementos inclusive hasta volátiles como el moscovio, como... Sí, el moscovio, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando hablamos de gas estamos hablando de los hidrocarburos. Gracias, Miss. Siempre ustedes tienen que mirar el tema de la física y vincularlo con el tema de la química. Hay que vincularlo, porque son dos ciencias hermanitas, ellas siempre están de la mano. Entonces, volviendo al tema de comentario de la conservación de la energía, el tema de conservación de la energía además implica que la masa en ciertas condiciones se puede considerar como una forma de energía. Entonces, no se involucra el tema de conversión de la masa, porque ya esos temas incluyen, por ejemplo, hablar de la relatividad. Cuando hablamos de conservación de la energía, simplemente es hablar de los cambios que pueden enfrentar los átomos al momento de moverse, sea porque este movimiento sea en dirección de las ejes de las X, o el movimiento pueda darse a través de cambio de posiciones que involucren altura. Y ahí sí tenemos que ampliar nuestra mente, porque podemos referirnos a líquidos, a sólidos y a los gases como tal. Entonces hay otro concepto también. Miss, una consulta. Hay 4 elementos, líquido, sólido, gaseoso, y hay uno más. Eso me quedó en un TikTok, vi eso, pero no, nunca dijeron cuál era el otro elemento. A ver, no, yo no, vean jóvenes, ustedes tienen que repasar o abrir sus libros de física y de química. Cuidado. No estoy hablando de, no, una cosa es elemento, otra cosa son estados de la materia, otra cosa es energía. Eso es el estado de la materia, eso. Yo estoy hablando en este momento de energía. De Sí, energía pero quería que pueden, despejar esa duda. que pueden ganar que pueden ganar los átomos, indistintamente de las formas de materia, indistintamente. Y mencionaba el tema más crítico porque en nuestra mente decimos, un gas no tiene forma. Sí, pero un gas puede ser considerado un sistema si lo confino en un envase. Y entonces vamos a trabajar con sistemas. Sistemas en los cuales se ingresa trabajo o el sistema ejerce trabajo sobre el entorno. Y esa es la razón por la cual estamos revisando todos estos conceptos. Yo no puedo estar retrocediendo en los conceptos más elementales, porque ya eso usted, por favor, tiene que abrir su libro de física y su libro de química. Y ustedes revisar, bueno, los estados de la materia. Yo solamente estoy acá revisando es la armonización, cualquier libro de física o de química.
pero de pronto nos podría direccionar con alguno para tener Les algo, mencioné, una noción. ya les mencioné al inicio de clase. Pueden ustedes trabajar o pueden ver el libro de química de Serway. Perdón, el libro de Mortimer. Yo prefiero Mortimer, pero hay muchos estudiantes míos que prefieren, por ejemplo, el Chan, Química General de Chan o Química General de Mortimer. Yo me gradué, me eduqué y hasta sigo dando clases con Mortimer. Yo lo veo a Mortimer muy fácil de explicar todos los conceptos. Lo mismo en el caso de física. En caso de física, ustedes pueden estos conceptos y la conversión de unidades consultarla, si no es con Sear Semansky, pueden coger tranquilamente la física de Serway. Física de Serway. Voy a anotarlo, pero vuelvo a insistirle, todos los libros de física son buenos. Y si de una manera didáctica ustedes pueden entenderlo, pues bienvenido sea. Supongo que en su colegio tienen que haber consultado libros de química. Física de Serway o física de Chao. Son libros universales. Y en el caso de química, química de Mortimer o química de Chan. Hay inclusive hasta unos libros en inglés. Yo prefiero en realidad los libros en inglés porque lo que ocurre es que cuando se pasa de la versión original que está en inglés al español, el libro o quien hace esa traducción en ocasiones malinterpreta ciertas palabras. Pero estos libros que le han notado acá en la pizarra son referentes universales y son bastante didácticos. Bien, continuemos. Entonces, la potencia, que es otro tipo de cálculo, es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. La potencia. ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirmen. Sí, Confirmen, Miss. jóvenes. Ya, gracias. Sí, Miss. Ya, la potencia se puede calcular. El trabajo sobre tiempo. Esto es trabajo sobre tiempo. Esta es una forma. También es posible calcular la potencia por la fuerza aplicada por la velocidad del cuerpo. La fuerza por velocidad.
Esta es otra forma. Entonces, ¿cuáles son las unidades de potencia? Tenemos como unidad de potencia al vatio. Un vatio. Vatio que se representa como una W. Ojo, esto es un vatio. Cuidado, lo confunden con trabajo. Entonces, un vatio es igual a Julio por metro sobre segundo. Un vatio. Y hay un factor de conversión que es el caballo de vapor. ¿Se ve? Este es el caballo de vapor. Y un caballo de vapor es igual a 75 kilocondímetros sobre segundo. O también, todos estos factores de conversión son importantes tenerlos a la mano. Es igual a 4500 APM sobre minuto. Y un caballo de vapor es igual a 736 vatios. Entonces, el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Si usted de aquí despeja trabajo, entonces el trabajo es igual a potencia por el tiempo. Despejando la W. Entonces, es un trabajo que normalmente se realiza en una hora. Si yo tengo una potencia de 1 kilovatio, entonces esta potencia de 1 kilovatio será 1 kilovatio hora. Y si yo tengo un caballo de vapor o un CB, entonces este es un caballo de vapor hora. Estas son unas unidades un poco especiales, ¿no?, del trabajo. Pero es necesario tener claro que el trabajo también lo puedo calcular usando la potencia. La potencia por el tiempo. La potencia está dado en vatios y el tiempo está dado en segundos. ¿Alguna pregunta, por favor? Baje la cabeza, este hecho nos está poniendo quién está. Está entrando Yarisa Cajape. Yo le dije a las personas que yo no dejaba entrar ya en los últimos 5 minutos. Yo le voy a dejar entrar, pero yo le voy a decir a la señora, yo no. Ya en este momento lo que toca es encender la cámara para hacer la foto del curso. Entonces, sí, nos vamos a ir a vivir juntitos, podríamos hacer los otros. Es de toda la gente que no tengo ninguna ex. Cierre, Kristen, por favor, y lo mismo.
Máster, la compañera Cajape sí estaba presente, ¿Qué estaba ella? por Sí, supuesto, estaba mi, yo presente. sí estaba, solo que el internet me está fallando Ah, acá. ya. Está bien, Estoy bien. desde las 9 conectada, Ya. mi. Bien, entonces, por favor, enciendan las cámaras porque vamos a hacer la foto del curso. Miss, disculpe, ¿le puedo pedir algo? ¿Puede poner la cámara un poquito más abajo para copiar lo último, por Sí, cómo no. Ahí, Sí, mis gracias. ya. Miss, ¿cuándo sube la asignación para poder entregar la tarea? Ya voy a chequear eso. Mis buenas noches. Yo le indiqué por el mensaje que en mi casa se fue la luz y que por eso no puedo prender la cámara. Ya está bien, no. Lo importante es que esté acá, escuchando la clase. Ya, en este momento hay conectadas 38 personas. Son Yomaira, a ver, Adrián Espinosa. Yo no, este nombre me es raro. Es Yomaira Adrián, ¿verdad? Mi apellido es Adrián, Miss. Ya, gracias. Jesús Alcíbar, Anaí Duque, Antonia Aguirre, Angie Arriaga, Estefanía Vaque, Brian Castro, Diana Castro, Daniel Castro, Neidelín Coveña, Loida Cotapo, Victoria Cos, María Cuji, Jenny Díaz, Clelia García, Anaí Guerrero, Laura Párraga, Emily León, Yamile Lirio, Lady López, Mabel Plúas, Angie Medina, Carla Mena, Yasmin Montesé, Darley Olvera, Samantha Paguay y Mimite. Dice solo que no puedo cambiar. Ah, que Mimite no es, sino que es otro nombre. Sí, Master, buenas noches. Soy Mite Santos, Carolina, solo que no pude renombrar el... Ya, está bien, ya. Entonces, ¿cuál está quedando grabado? Ok. Samantha Paguay, Cristel Ramírez, José Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Alexis Rúa, Gabriela Santana, Flavia Valencia, Margarita Vargas, Verónica Quiñones, Lilicia Villamar, Melissa Yagual, Cindy López.
Bien, no sé si hay alguna incógnita con respecto al tema de hoy tratado. Si no hay ninguna incógnita, muchísimas gracias. Cerramos hasta aquí la grabación. Listo, mis gracias. Ya, gracias. Tengan buenas noches. Buenas noches.